dos economistas, Jorge Todesca y Juan Luis Burr. Bueno, la primera pregunta que les quería hacer está un poco referida a la economía, a la política, al discurso de la presidenta el jueves pasado cuando hizo referencias a algunas características de las organizaciones sindicales en la Argentina. ¿Cuál es la razón, digamos, si se puede ver desde el punto de vista económico, del protagonismo político tan importante que en este momento tienen las organizaciones sindicales en la Argentina? Bueno, yo, por mi pertenencia política, que es el justicialismo, pienso... Sabe de columnas vertebrales, esas cosas. Pienso que el sindicato, pero eso realmente es un actor central de la vida del país. Ahora, lo que en mi opinión ocurre, y hay ejemplos atrás en la historia, es que cuando vos empezás a tener una tasa de inflación elevada, la negociación salarial se torna reiterativa y hay esta famosa, esto que se llama puja distributiva, es esto. Los sindicatos con una reiterada presencia en una negociación que finalmente se torna conflictiva, esto levanta en la agenda política del país y produce una distorsión igual que las distorsiones que se producen en otros sectores de la economía. Siempre se ha dicho, en la década del 80, cuando tuvimos alta inflación, siempre se ha dicho, bueno, el enfrentamiento de los sindicatos peronistas con el gobierno radical de Alfonsín tenía que ver con que eran peronistas y el gobierno era radical, pero también tuvo que ver con que la inflación era muy alta, porque con este gobierno, que es un gobierno peronista, justicialista, y los sindicatos también lo son, la conflictividad te aparece igual. Entonces, yo creo que esto es el tema de los efectos políticos de la inflación. O sea, la gran visibilidad en buena medida de los dirigentes sindicales, que es distinta a la que quizás haya en otros países del mundo, se origina en parte por esta elevada tasa de inflación que hace, bueno, claro, de la necesidad de la negociación. Claro, imaginemos que la tasa de inflación fuera 4%, 5%. Bueno, hay una negociación serena que va a tener que ver con productividad y demás. Los sindicatos van a estar mucho más volcados a su función social, el tema de las obras sociales, cómo hacen las acciones turísticas con sus afiliados, van a tener otro lugar en la escena política. Yo creo que ya con estas tasas de inflación y la recuperación de unos y otros detrás de los precios y la simetría entre los que son de industrias más expuestas a la competencia, los de los servicios que no están expuestos a la competencia, la lucha interna que se desata en los sindicatos, porque guarda que muchos dirigentes sindicales enfrentan comisiones internas que piden más y se da una competencia adentro, afuera. A mí me parece que eso explica en muy buena medida la turbulencia que tenemos desde el punto de vista del lugar de los sindicatos en la agenda política. Juan Luis, ¿querés hacer una reflexión sobre esto pese a...? Mira, no, yo comparto en parte lo que dice Jorge. Ahora, el punto es que esta es una economía no competitiva. O sea, la Argentina es una economía bastante poco competitiva. Digamos, vos tenés, se ha ido avanzando en una economía donde vos tenés restricciones a las importaciones, donde vos tenés controles de precios, donde vos regulás una cantidad de actividades de una manera directa, no una regulación de mercado, sino regulaciones directas. Eso hace que vos tengas, sectores empresarios también que están en un ambiente no del todo competitivo, tienen ciertas, obviamente, ventajas por las barreras a la competencia, y tenés, por lo tanto, el ambiente es propicio para que haya este tipo de negociaciones a un nivel que es bastante, uno podría decir, de corporaciones. Entonces, este es el modelo, en última instancia no es más que un modelo en el cual vos tenés una economía, repito, con poca margen para competir, y entonces negociás. Y hay muchas negociaciones que se hacen directamente con la anuencia que da el Ejecutivo, porque el Ejecutivo en última instancia es el que trata de imponer, no es que lo impone, pero trata de imponer ciertas reglas. No es nuevo, Argentina se ha caracterizado por esto en décadas pasadas, tanto en gobiernos civiles como en gobiernos militares, es decir, donde se aprovecha la existencia de un sindicalismo fuerte para negociar, aumentos salariales por arriba o por debajo de la inflación, para negociarlo en cada caso.
De modo tal que me parece que, tratar de levantar la figura del sindicalismo en en la Argentina en los últimos tiempos, no es solamente una cuestión política que hace al partido de gobierno, y tiene sus razones para hacerlo, sino que es también parte del condimento que hay una economía bastante corporativa que necesita también un poder sindical fuerte. Ese es el punto. Juan Luis, ¿cómo está hoy el mercado laboral? Esta es una economía que estuvo creciendo a tasas altas en los últimos tiempos. El nivel de capacidad productiva está bastante alto, el uso de capacidad. Es decir, no hay prácticamente mucho margen para expandir capacidad. Tenés restricciones para importar muchos productos, de modo tal que este es un contexto donde se dan las condiciones para pedir fuertes aumentos salariales, porque, repito, tenés todas esas restricciones hacia adelante. Y lo que está habiendo es esencialmente un aumento más de salarios reales que de empleo. Lamentablemente, el empleo, no digo que está estancado, pero está creciendo débilmente. Los datos de la última parte del año pasado, que son los últimos datos disponibles de encuestas de hogares, dan un crecimiento de casi el 1% anual, 1.2%. Es el dato del cuarto trimestre, para una economía que crecía en ese trimestre más del 9%. Los datos del primer trimestre preliminares que hay son también muy bajos. Es decir, tenés una situación donde los sindicatos están aprovechando el contexto político, el rol que se le da para negociar más salarios que empleo. Juan Luis, ¿cómo se distribuye esa creación de empleo entre el sector privado, el público, el registrado, no registrado? Lo que está creciendo más fuertemente es el sector público. Ha crecido a tasas muy altas hasta el año 2009, más del 6% anual. El año pasado creció menos, creció un poco más del 3%. El sector privado crece menos. El sector privado es básicamente la gran duda que hay en todo esto. Se ha reducido mucho el empleo, la tasa de crecimiento del empleo informal, ha crecido más el empleo formal, pero básicamente lo que tenemos es esto, es una situación donde el empleo privado está creciendo poco, y esa es la pregunta que uno tiene que hacerse: ¿por qué en una situación de boom de actividad económica vos no tenés una expansión tan fuerte del empleo? La respuesta seguramente está por el lado de los costos laborales y de la incertidumbre de las empresas, ¿no? Bueno, los dos les quiero preguntar esto: si tenemos todas las encuestas muestran una expectativa favorable sobre la marcha de la economía y en general una opinión positiva de la sociedad sobre el rumbo de la economía. ¿Cómo es compatible esto con una tasa de desempleo que es relativamente alta? Si uno mira que su ejemplo de Estados Unidos está cerca del 9%, y todos los analistas dicen que esa es la gran duda para la posibilidad o no de la reelección de Obama el año próximo, si no logra bajar sustancialmente esa tasa de desempleo. Aquí estamos en una tasa de desempleo, aún partiendo que los datos del INDEC sean exactos, no muy lejana, y sin embargo habría una satisfacción mayor con la marcha de la economía. A ver, yo frente a esto suelo recordar que cuando Margaret Thatcher, que no tiene nada que ver con este gobierno, tenía 20% de desempleo, ganaba todas las elecciones. La votaba el resto que tenía empleo. Y claramente el crecimiento del empleo en estos años ha sido enorme, así que hay una gran parte de la población que estaba desempleada y que en estos años consiguió empleo. A mí me parece que la tasa de desempleo que en este momento tiene la Argentina no va a bajar. Yo creo que estamos en un piso de desempleo estructural que es, en el mundo también, estamos permanentemente con alto desempleo, no solo a partir de esta crisis. Yo creo que la Argentina tiene una tasa estructural de desempleo que es más o menos esta, un punto menos, etcétera, etcétera, que por lo que es la oferta de trabajo disponible, su capacitación y un montón de otros factores, no va a bajar. Así que la gente desempleada, particularmente, me parece que no constituye, no predomina ahí una opinión negativa. Además, quiero decirte que hay 3,5 millones de asignaciones por hijo, más de 1 millón de asignaciones de lo que quedó del plan Jefes y Jefas, 2,5 millones de personas que obtuvieron su jubilación durante este gobierno. Así que, digo, hay gente que estaba con muy poca perspectiva de ingreso, que por obtener empleo, por recibir una jubilación,
o por recibir una asignación, la verdad es que volvió a recibir ingresos. Y bueno, en su perspectiva actual, yo creo que esa gente constituye una base para el gobierno. Bruno, eres muy optimista sobre la posibilidad de crear más empleo en estas condiciones. ¿Compartís ese juicio? No, sí, yo comparto totalmente, pero creo que va a ser difícil en el futuro también. Me parece que vamos a coexistir con tasas de desempleo más altas que aquel mundo soñado en algún momento de la Argentina, de 2%, de 4%. A mí me parece que eso, por distintas razones, no vuelve, entre otras, porque además de la demanda deberíamos mejorar la oferta de recursos humanos, y eso, cuando empiece a hacerse, va a tardar un buen tiempo en dar resultados. Coincidiendo con el tema de que no estoy diciendo que la educación automáticamente genera empleo, porque hay cerca de 5 millones de desocupados en España y no es porque le falte educación. Sí. No, brevemente, yo diría que claramente tenemos un problema porque, digamos, cuando vos tenés una tasa de desempleo alta, uno piensa que la preocupación de los gobiernos debería ser bajar el desempleo. Esa debería ser la preocupación. Y cuando la preocupación está en hacer transferencias de ingreso en lugar de buscar un mecanismo permanente, entonces te enfrentás con que todas las soluciones son de corto plazo. Es decir, la transferencia de ingresos, los programas estos, funcionan mientras vos tengas plata. Si en algún momento tenés un problema fiscal y tenés menos recursos, digamos, uno sabe cómo hacen los gobiernos. Los gobiernos básicamente reducen el valor real de esas transferencias. En el pasado eran las pensiones, o sea, las jubilaciones. De hecho, que en el caso de la asignación por hijo está ocurriendo eso, que la asignación por hijo la fijaste en un nivel, pero la inflación te la come. Entonces, el verdadero problema para la población siempre es tener empleo, más que todas las transferencias. Y uno debería tratar de trabajar en esas cosas. Parte es el tema educativo que mencionaba Todesca, parte son otra serie de cosas que hacen en el mercado de trabajo mismo. Bueno, vamos a hacer un corte y luego seguimos conversando. Ya venimos. Acá labura poca gente. Muy bien, seguimos conversando con los economistas Jorge Todesca y Juan Luis Burr. Bueno, estamos hablando, Juan Luis, recién en el corte seguimos hablando del mercado de trabajo y un poco vinculado a lo que conversamos al inicio del programa, que es la fuerte presencia que hoy tienen las organizaciones sindicales en cualquier coalición política. ¿Cuánto representa en términos de números esa columna vertebral en el tradicional del partido de Todesca? El porcentaje de trabajadores sindicalizados ha venido cayendo, digamos, eso se sabe en todo el mundo, en Argentina también. No hay buenos datos por una sola razón. Te digo, el porcentaje está en un poco más del 20% de los trabajadores formales del sector privado, que no es mucho, digamos, en términos de cantidad de personas. Lo que pasa es que probablemente cuando vos empezás a sumar todos los trabajadores sindicalizados que te cuentan los sindicatos, vos podés llegar a tener un número muy grande, pero bueno, en realidad ninguno de esos datos está auditado como para saber que son efectivamente, digamos, miembros del sindicato. Entonces el porcentaje es relativamente pequeño, el poder que tienen eventualmente es grande, porque una vez que vos haces un convenio, vamos a poner el caso de comercio, que tiene muchos empleados en la Argentina, no es que el 100% de los trabajadores esté sindicalizado, pero una vez que vos estableces un convenio de comercio, ese convenio vale para todas las empresas, ya sea que tengan trabajadores sindicalizados o no, ya sea que la empresa pertenezca a la Cámara o no pertenezca, porque en la Argentina rige una legislación que hace que lo que se fija, lo que se firma en el convenio colectivo vale para todo el mundo. Es como una ley. De modo tal que el poder que tiene el sindicato al firmar un convenio colectivo es enorme porque vale, ya sea que tenga, se refiere no solo a los afiliados, sino también a los no afiliados, ¿no? Claro, de todas formas, si estos son los números que vos estás planteando y los que nos planteaba antes Todesca de ciertos problemas de empleo de carácter más estructural, esto te lleva a la idea de que el movimiento obrero organizado, como se lo denominaba en algún momento, es importantísimo en cualquier coalición que se quiera armar, sobre todo en torno al justicialismo, pero en los números de la sociedad de hoy no puede ser un actor excluyente. Así es. Sin duda que no. Pero te voy a decir una cosa, a principios del 2002, cuando estábamos en el gobierno de Duhalde, en medio de, no sé,
eufemísticamente llamar una turbulencia enorme, llamarlo como quieras. Recuerdo vivamente una reunión que tuvimos en la Casa de Gobierno con los principales líderes sindicales, una buena parte de ellos sigue estando hoy, y ellos hicieron un compromiso muy firme de no sumarse a la turbulencia. Y si vos mirás, en ese momento muy crucial del país, el grado de conflictividad desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista obrero, cuando estábamos con devaluación, con precios que empezaban a crecer por arriba de lo que había sido los últimos años de la década del 90, hubo un grado de contención del conflicto importante. Y la verdad que yo eso no puedo dejar de señalarlo porque lo viví, estuve en esa mesa y ahí hay un compromiso. Entonces yo vuelvo con la idea de cómo funcionan los equilibrios en la sociedad. Si vos, desde el punto de vista de la economía, armás una economía del desequilibrio, y una economía inflacionaria es una economía del desequilibrio conceptualmente, sus efectos políticos están estudiados y todo lo demás, los actores dentro de esa economía actúan desequilibradamente, además de las cuestiones estas estructurales, de la falta de competencia en nuestra economía, de medidas que restringen la competencia que te favorece eso. Eso agrega. Pero me parece que si vos no tenés una economía del desequilibrio, los agentes económicos, sea del lado empresario, del lado sindical, reconducen sus conductas. Y en momentos críticos eso se ha visto. Juan Luis, antes del corte hacías referencia a una cantidad de programas, de transferencias de recursos que hay en este momento en vigencia, también hizo Todesca referencia a ellos. Son programas que por supuesto están para continuar y así debe ser que continúen. Ahora, vos también planteás que en los próximos años vamos a tener un debate por lo menos en torno a su financiamiento. Mira, digamos, el gasto público ha crecido mucho, digamos, Argentina tiene que destinar los gobiernos, cualquiera sea el gobierno, por las próximas gestiones. El Estado argentino. El Estado argentino va a tener que destinar recursos, entre otras cosas, a inversión pública, porque inversión privada, lamentablemente, en el sector de infraestructura probablemente no vamos a tener, porque rompimos todos los incentivos para invertir en el sector de infraestructura. Esto es para decirle a la gente básicamente que va a haber que invertir muchos recursos en la parte de inversión pública. Y eso puede sacarte recursos para otras áreas de gasto. Y además hay que recordar que en los últimos años el empleo público creció mucho, como decíamos, que también se lleva plata. Y las pensiones, al masificar este tema de pensiones, que población que no hizo aportes también tiene pensiones, que suena muy bien, el punto está en cuánto va a costar eso en el futuro. Eso no se ve hoy, pero se va a ver en unos pocos años. La cuestión, el resumen de todo esto, es que vos podés tener un nivel de gasto muy grande en los próximos años, vas a tener que tener más recursos y una de dos, o bajás el gasto en algún lado o vas a tener que tener más impuestos. Y más impuestos, en general, no es una buena noticia para nadie. Yo diría que esa es una preocupación que va a tener cualquier administración en el futuro, quizás no en el 2012, pero sí en el 2013 o 2014 va a tener que pensar cómo sostiene todos los programas, entre otras cosas, los programas de transferencia que se han hecho con recursos genuinos. Ese va a ser un gran desafío. Jorge, bueno, mira, estamos en una Argentina con mucho desorden económico, aunque las cuentas y todo lo que dijimos dé bien. Una Argentina ordenada programáticamente, con una visión estratégica, con un compromiso de equilibrio diferente, va a ser una Argentina que va a conseguir esos recursos para infraestructura. Tenemos un nivel de endeudamiento muy bajo y cualquiera querría invertir en infraestructura en la Argentina, me refiero a con financiamiento tomado a partir del sector público. Yo en ese sentido, coincidiendo con lo que dice Burr, de todas maneras creo que tenemos ahí una oferta importante que es lícito emplear en inversión en infraestructura a través de deuda que te va a durar 30 o 40 años. Entonces, esta Argentina es una Argentina enormemente desordenada, enormemente desequilibrada, que dura por un conjunto de razones, pero
si yo miro la situación a principios del 2002, que para mí es un punto de partida inexorable de cualquier análisis, y la situación que tendríamos en el 2011, en el 2012, bueno, es una situación infinitamente más manejable. O puede ocurrir que todo se deteriore hasta llegar a una situación parecida a la del 89, cuando todo explotó, o a la de fines del 2001, principio de 2002, cuando explotó. El tema en la Argentina ha sido ese, que los llamados modelos se estiran mucho más de lo que dan. Entonces sí estalla. Pero si no, yo creo que hay un tiempo para hacer correcciones. El último tema que quería tratar con ustedes, esta crisis, entre comillas, planteada con Brasil. Bueno, hay un tema que a mí me parece que habría que arrancar, que es cómo está la Argentina en su competitividad internacional. Y la Argentina en estos años, después de ganar por la vía del tipo de cambio, por la devaluación, mucha competitividad, el tipo de cambio se fue deteriorando a causa de la inflación. En los últimos años no ha ganado en productividad, no hay oferta de crédito para el sector privado, no hay nada que se parezca a planes de desarrollo industrial para los que creemos que deberían existir esas políticas, que no somos todos, pero yo estoy en esa región. Entonces nuestra estructura productiva ha perdido competitividad. Nuestro crecimiento ha dejado de transferirse al empleo, como ambos decíamos, y se ha transferido a importaciones y no a producción nacional no competitiva. El gobierno se asusta, pone restricciones porque actúa como el principio de acción y reacción. Veo este problema, pongo esta solución, empieza a restringir y Brasil aplica compensaciones. Más o menos me parece que esa es la síntesis para dejarle tiempo al colega. Los segundos finales para Juan Luis. No, simplemente Argentina tuvo ya problemas con China, ha tenido problemas con Europa, nos faltaba tener problemas con Brasil y eventualmente con Estados Unidos. Los problemas con Brasil, digamos, obviamente son los de mayor magnitud. Lo que hay que recordar es que nosotros tenemos más que perder que Brasil en esta discusión, por lo tanto va a ser interesante ver cómo se encara en términos de negociar algo que sea un poco más abierto y no tan manejado como ha sido el comercio administrado entre Argentina y Brasil en los últimos tiempos. Muy bien, Jorge Todesca y Juan Luis Burr, muchas gracias por estar en el programa. Nosotros nos despedimos hasta el lunes que viene. Chao, muy buenas noches.